Los homicidios de periodistas están muy vinculados en general en países como México a motivaciones puramente económicas. O sea, tenés a la delincuencia organizada trabajando operativamente con políticos que forman parte de la delincuencia organizada, y hay varios presuntos en Veracruz, por ejemplo, en donde cuando viene un periodista de investigación puro, como tú, o como Regina, o como muchos otros periodistas que han sido amenazados y asesinados, por simple entrenamiento y profesión, comienzan a intentar responder quiénes están detrás del negocio. Puede ser una licitación pública, puede ser la venta de bonos, puede ser la venta de un terreno, en donde un periodista va llegando a nombres. Inmediatamente cuando va llegando a nombres a través de preguntas, les llega la información a las células criminales que lo comienzan a amenazar. El periodista o la periodista valiente y comprometida con su trabajo sigue haciendo preguntas desde la Ciudad de México o desde Veracruz. Muchas veces se refugian en México, pero ya México, la Ciudad de México no es un refugio, y terminan siendo asesinados por motivaciones puramente económicas, o sea, puramente económicas ligadas a delincuencia organizada y corrupción política. Entonces, toda investigación que intente llegar al meollo, a la esencia del quién fue el presunto responsable y de generar material probatorio es bloqueada por definición. ¿Por qué? Porque en un pacto de impunidad como el de México o el de Rusia, ni bien tú quieres llegar a un actor político y ese actor político tiene información sobre muchos otros actores políticos, inmediatamente el sistema judicial se cierra. Ese tipo de condiciones, el pacto político de impunidad, hace que cualquier tipo de investigación que trate de llegar a la esencia del porqué, del quién asesinó a un periodista, nunca va a prosperar. Por eso necesitas tener presión internacional y una comisión internacional que esté generando material potencialmente probatorio para que después los jueces mexicanos, o en el mejor de los casos, una comisión, un tribunal internacional, pueda llegar a investigar y a procesar estas causas. Yo en un caso como México, bajo condiciones ideales, tendría que estar proponiendo un tribunal internacional judicial al estilo de la ex Yugoslavia. El sistema judicial mexicano está paralizado para cualquier tipo de causa que involucre actores políticos vinculados a delincuencia organizada. Está paralizado, o sea, por definición está paralizado. Lo que pasa ahí es muy simple. También hay un gran conflicto de interés en los financiamientos de campañas políticas en Europa, Estados Unidos y Canadá. No nos olvidemos que todos estos políticos, incluyendo al presidente Obama, se financian a través de empresas que tienen inversiones en México y que no quieren que nada cambie. O sea, hay una predilección hacia el status quo. Los actores políticos mexicanos le quedan muy cómodo a las empresas, a las megaempresas en el ámbito financiero, en el ámbito de comunicaciones, ahora en el ámbito energético, petrolero, que vienen con cientos de millones de dólares a México. Entonces, esos actores políticos que les están abriendo las puertas a enormes inversiones a estas empresas, y que en el caso mexicano es un extremo de apertura económica sin condicionamientos, sin regulaciones, sin protección de derechos laborales, le resultan enormemente cómodos a estas empresas que financian campañas políticas del presidente Obama, de la futura presidenta Hillary Clinton, si es que gana la elección. Entonces, todos esos actores políticos en Europa y en Estados Unidos reciben muy buenas versiones, muy positivas versiones de lo que está ocurriendo en México, y reciben un mensaje de condicionamiento. Si tú tocas a México, no te financiamos la campaña. Acá tú tienes masacres todas las semanas, periodistas asesinados. En cualquier país como Venezuela o Argentina, donde fueron expulsados esas empresas, en donde no hay tanto interés económico en juego, los políticos norteamericanos estarían levantando los brazos y declarando la inmoralidad del sistema político venezolano y argentino cuando no hay tanto interés económico en juego. Pero en el caso mexicano existe ese factor económico
que hace que México sea el principal prostíbulo patrimonial de los oligopolios internacionales, hasta que surge un escándalo que mueve a la opinión pública europea, como fue el caso de Ayotzinapa y lo sigue siendo, y estas empresas y estos políticos ruegan para que el pasaje del tiempo permita que el olvido y la indiferencia vuelvan a prevalecer. Uno no quiere tampoco trazar una teoría de la conspiración, ¿no?, que parezca ciencia ficción, pero es una verdad objetiva que muchos de estos medios de difusión más importantes del planeta están en las mismas manos de estas empresas que yo antes mencionaba. Entonces son estos mismos medios de difusión los que colocaban a Enrique Peña Nieto en las portadas de Time, como El Salvador de México, que es una ridiculez payasesca, que yo, pobre presidente, no tengo nada contra él ni lo conozco, pero no es El Salvador ni de su propia presidencia. O sea que tenés esas situaciones ridículas que solamente pueden ser explicadas por el hecho de que hay un vínculo patrimonial importante entre las empresas que son dueñas de Time, o son dueñas del New York Times, o son dueñas de diferentes periódicos importantes, y esas inversiones a las cuales yo me refería que favorecen el status quo en México. Y tarde o temprano, como está sucediendo ahora con México, existe una conciencia internacional mucho más aguda de que México está sufriendo una crisis humanitaria con un conflicto armado, técnicamente definido como conflicto armado. La sociedad civil mexicana, en cuanto a su reacción ante los abusos del poder, está más organizada y es más reactiva, más espasmódicamente reactiva, diría yo, que hace 20, 30 años, claramente. O sea que en ese sentido hubo un gran progreso. Sin embargo, la sociedad civil mexicana sigue sin institucionalizarse. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los diferentes grupos de sociedad civil mexicana se organizan bien para las marchas cuando quieren hacerlo, de manera espasmódica, después de estas grandes tragedias, pero después pierden su vuelo porque no están diseñadas para vigilar a las autoridades, no están diseñadas para monitorear desde el suministro de agua y la corrupción inherente en ese suministro que hay en México, hasta el acceso a la justicia. En los países con sociedades civiles más desarrolladas, por diferentes causas, entre ellas Argentina, por causas históricas está más desarrollada, la sociedad civil es más técnica, se arma de instrumentos técnicos para monitorear a la autoridad. Esas mafias de políticas tienen que verme a mí como potencialmente más peligroso que yo los veo a ellos, porque si no es así, te neutralizan o te eliminan en muy poco tiempo. Entonces la sociedad civil solamente puede lograr ese objetivo formando una red operativa internacional, donde si tocas a un grupo mexicano, inmediatamente saltan 10, 15, 20 países al día siguiente pidiendo una investigación al Parlamento Europeo, generando mucho ruido de prensa en Londres, en Nueva York. Esa es la única manera de protegerse. Y lamentablemente esa red internacional de sociedad civil en México está muy poco desarrollada. Insisto, veo mucha sociedad civil viajando en primera clase a Europa a dar conferencias financiados por el gobierno federal de turno o el gobierno de estados, pero no veo esa sociedad civil endógenamente desarrollada y genuina, que sí existe, pero está muy fragmentada y sin capacitación de monitoreo. En eso tenemos que trabajar mucho más.